Bueno, ahí teníamos a Genaro Bernedo siempre visibilizando las problemáticas de nuestra ciudad. Y esta es una problemática en realidad transversal, en donde se tiene que contar con la participación de distintos sectores, porque evidentemente nuestra ciudad, nuestro país en general, crece y crece, continúa creciendo sin planificación, y vemos el grado de vulnerabilidad de vecinos y vecinos frente a situaciones en donde, como más temprano veíamos, ¿no? Una losa deportiva se viene abajo en un distrito y no hay una fiscalización del caso. Para poder hablar más a detalle sobre este tema, posibles soluciones en el corto y en el largo plazo, si es que las tenemos sobre la mesa, para ello le damos la bienvenida a nuestra invitada. Nos encontramos con Lourdes Yusti, quien es decana del Colegio de Arquitectos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias. Hemos visto hace algunos minutos en la primera hora de noticias una situación en donde parte de una losa deportiva se vino abajo. Bueno, los propios vecinos construyeron esta losa deportiva hace más de 20 años sin ningún tipo de análisis técnico, asesoría técnica, y finalmente esto deriva en una situación de peligro. ¿Qué tanto se está fiscalizando este tipo de acciones? ¿Qué tanto se están previniendo este tipo de acciones? Porque claro, no queremos informar de más hechos de esta naturaleza donde finalmente vecinos, vecinas están en riesgo diariamente. Mira, bueno, lo más importante es que todas las construcciones se realicen con la ayuda profesional. Los arquitectos diseñamos, los ingenieros ven las estructuras. En este caso, con la mejor de las intenciones, los vecinos han trabajado una losa. Pero vemos, pues seguramente, se hicieron estudios del suelo, es un suelo arenoso, se hicieron las calicatas, cómo fue la cimentación, cómo fue el muro, las estructuras. Evidentemente no han sido las adecuadas para que se mantengan el tiempo con las características de ese suelo. Esto no solamente es un caso aislado. Lamentablemente en nuestro país, más del 70 hasta el 80% ha sido construido sin asistencia técnica, de manera informal. Hay un estudio de GRADE, del cual se habla mucho, del cual dice que en los últimos 20 años las ciudades se están expandiendo horizontalmente, han crecido un 43% y de manera informal en un 90%. ¿Quién está planificando nuestras ciudades? Los traficantes de tierras coludidos con autoridades de turno que aprovechan de esta situación de vulnerabilidad, de falta de políticas del gobierno para la gente de menos recursos. Claro, porque finalmente las cifras nos demuestran que hay una demanda insatisfecha de vivienda social, y claro, estas bandas criminales se acogen de esta necesidad, porque claro, la vivienda es la necesidad, una de las necesidades más importantes de una familia, ¿no? Y es uno de los bienes más importantes también de una familia. En ese sentido, ¿cuáles son las directrices, las posibles soluciones? Usted me comentaba antes de iniciar esta entrevista que tenemos una política nacional de vivienda. ¿Qué tanto se está implementando? Sí. Porque finalmente no queremos más papeles sobre la mesa sin acciones inmediatas necesarias en una ciudad que crece sin ninguna planificación de por medio. Sí, mire, en la gestión del presidente Vizcarra, en el Ministerio de Vivienda, se dieron dos leyes sumamente importantes. La Política Nacional de Vivienda y la Ley DUS, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. ¿Qué es importante? Que esta ley, por ejemplo, habla de la vivienda de interés social prioritaria, aquella que hasta el momento no se ha venido atendiendo, número uno. Número dos, habla de la creación de un operador público de suelo. Es tiempo ya que el gobierno identifique todos los terrenos que tiene en medio de las ciudades, a veces de cuarteles del ejército, de diferentes entidades que deberían y deben ser utilizados para vivienda de interés social. También crea una serie de instrumentos financieros para que haya dinero. Todos nuestros países vecinos tienen una ley similar con otro nombre hace 30, 40 años. Entonces, lo que nosotros queremos desde el Colegio de Arquitectos es que se reglamenten. Faltan los reglamentos. Actualmente hay toda una polémica, porque se dice, por ejemplo, de las municipalidades, ¿cómo es posible la vivienda de interés social en Miraflores, en Surco, etcétera? Esta vivienda de interés social del Fondo Mi Vivienda es importante que se dé y tiene financiamiento de los bancos, pero solamente va al sector formal. Por ejemplo, todas estas invasiones que se dan, ¿no? Nos decía Sedapal que para llevar agua a una vivienda en lo alto del cerro está entre un aprox de 140.000, 150.000 soles por una sola vivienda.
Imagínense, mucho más ventajoso sería para el gobierno hacer programas de vivienda social prioritaria, donde hayan bonos y subsidios directos a las familias. Desde el primer día puedan tener una vivienda digna y con menos costos para el gobierno. Ahora, usted mencionaba distritos, ¿no? Distritos clave, en donde, claro, uno cuando ve este tipo de situaciones de vulnerabilidad, siempre nos viene a la mente lo que hemos estado viendo en Espacio Ciudadano, claro, ¿no? Zonas altas, en donde no llegan los servicios básicos, pero recientemente, hace algunos días, hemos visto una situación de peligro también en un distrito Barranco, ¿no? Barranco. Una casona, sí, que se vino abajo. Y esto me lleva a preguntarle el entrampamiento que a veces existe entre los distritos, los municipios y, por ejemplo, no lo sé, el Ministerio de Cultura, porque hablamos de una zona que es patrimonio cultural de la nación y hablamos de un distrito también en donde el 70% de casonas están a punto de colapsar. Y que podrían generar una situación de muchísimo peligro. Felizmente, en este caso aislado, en el Puente de los Suspiros, bueno, este hecho se registró en horas de la madrugada, pero pudo haber sido otra la historia también. Sí, ese es otro tema. Lo que nosotros vemos desde el colegio es que falta una visión integral. Cada sector ve un pedacito de lo que le corresponde y no se ha venido coordinando con la otra entidad. Por ejemplo, ¿ya? En este caso, patrimonio histórico. Nosotros como colegio ya hemos tenido reunión con el Ministerio de Vivienda, la actual gestión, y ya hemos quedado y está en agenda hacer una mesa de trabajo para cambiar el procedimiento de aprobación de licencias en centros históricos. Y lo voy a repetir, es indispensable, señores Ministerio de Cultura. Por tanto cuidar el patrimonio histórico, prácticamente no lo puedes tocar en lo absoluto. Es tan rígido que casi es imposible recuperar una edificación histórica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es Ministerio de Cultura con Ministerio de Vivienda. Cambiemos los procedimientos y pongámonos a solucionar el tema de fondo. Esta rigidez que usted menciona, ¿qué contempla? Es decir, si los dueños, los propietarios de esta casona no tienen los recursos, porque puede suceder, no tienen los recursos para rehabilitar una infraestructura que podría caerse, ¿no pueden hacer nada? ¿Se puede trabajar con la empresa privada? ¿Cuál es el entrampamiento finalmente ¿sabe cuál es el entrampamiento? Es que la ley de cultura, la ley de patrimonio, es muy importante porque protege nuestro patrimonio, pero no hace una gradualidad. No es lo mismo Machu Picchu que una casona histórica, que una casa que está en un ambiente urbano monumental. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Supongamos la situación ideal. Una empresa viene, tiene dinero, quiere invertir y recuperar una casona para hacerla hotel o lo que fuere, ¿ya? Entonces, lo primero que hacen es, va a la comisión técnica, ¿no?, de la calificación de licencias, y entonces el ministerio le va a decir, tráeme el último plano que se aprobó de esta licencia, de su conformidad hace 80 años, 100 años, y apenas lo ve, siempre va a haber algún cambio. Le dice, ¿sabe lo que sucede? Le paralizan y está prohibida la regularización y le hacen un PAS, procedimiento administrativo sancionador. Entonces una persona, una empresa que quiere invertir, de inmediato se ve con todo un conflicto que puede llegar hasta la fiscalía, hasta un juicio penal, en vez de que en mesa se diga, está bien, esto ya se hizo antes, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Y aquí los delegados del Colegio de Arquitectos, junto con el delegado del Ministerio de Cultura, vemos cómo se soluciona en un solo trámite. Y porque actualmente tenemos un retraso de 3-5 años. ¿Y actualmente hay alguna iniciativa o alguna propuesta, no lo sé, del Colegio de Arquitectos que permita justamente agilizar este proceso? Porque estamos hablando de muchísimas casonas, no solamente en Barranco, en el centro histórico, por ejemplo. Sí, mira, justamente vuelvo a la gestión de Sagasti, que tuvo una visión integral de los diferentes ministerios. Nosotros propusimos ahí un taller como de 8 semanas, donde incluso participaron los ministros de Vivienda, viceministros, ProLima, Luis Martín Bodanovich, todos actores, inversionistas, etcétera. Se cambió la norma del reglamento, la A140 de Cultura, y ahora es más flexible, pero el procedimiento se estancó cuando llegó Castillo. Lo más importante, que los presidentes, que los ministros pongan gente competente, que le interese solucionar los problemas. Entonces, ahorita lo pendiente es hacer el cambio del procedimiento de aprobación de licencias en patrimonio histórico. Hasta para poner una tubería tienes que pasar por todo un proceso que es un vía crucis.
Entonces, realmente lo que está haciendo nuestro procedimiento, nuestras normas, de el cómo se aprueba una licencia y qué se permite y no, estás logrando todo lo contrario. A veces, por ejemplo, no se permite, pero ni mover un muro. Estás construyendo algo, moviste el tamaño del baño y, mira, ahorita tengo un caso, 5 años atrasados, una casona en Barranco, que podría ser premio de arquitectura, con la mejor de las inversiones, con el mayor del respeto. Pero claro, es así. Claro, finalmente a veces los propietarios no tienen, ¿no? Sí. El presupuesto. Y aunque lo tengan, dinero, lo que te no quiero tenga, decir. esos entrampamientos finalmente generan que no se puedan hacer cambios inmediatos y necesarios, sobre todo frente a... Quisiera completarte. Mira cómo todo es integral. Mira, si se da el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, crea unos instrumentos financieros que se llaman DAET. Ya, que te crearían dinero para que justo Lima tenga plata para corregir las viviendas de la gente que no tiene recursos. Solo para culminar, hemos tenido un simulacro multipeligro, se ha dado un balance, 100.000 muertos ante un eventual sismo de 8.8 en Lima. ¿Dónde estaría la mayor vulnerabilidad y qué cambio se puede hacer al respecto? Porque hay un silencio sísmico latente, en cualquier momento podríamos tener un desastre de esta... Mira, la mayor vulnerabilidad está en el 70% de nuestras construcciones construidas sin asistencia técnica. Por supuesto, en las laderas hay una serie de peligros, ¿no? Porque el suelo es muy inestable, hay caída de rocas, pero también en las plantas bajas. Lo que nos estamos proponiendo desde el colegio es un proyecto que se llama Manzana Segura, en el cual se haga un reforzamiento de las casas existentes y hagamos un proyecto sistémico. Toda la manzana, ¿cómo se hace para reforzar? Lo iniciamos el año pasado con la Universidad Católica, ha intervenido Hábitat para la Humanidad y estamos justamente en la etapa de financiamiento para que el gobierno dé un bono para este tipo de soluciones. Bueno, y a la espera también de lo que usted señala, ¿no? Celeridad en cuanto al reglamento de la Ley de Urbano Sostenible y para hacer viable finalmente esta política nacional de vivienda. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra edición matinal. ¿Un minuto? Sí, claro. Quería invitar a todos, estamos en la Semana Aniversario del Colegio de Arquitectos. ¿Cuáles son los retos que tienen que pasar nuestras ciudades ante el cambio climático? Toda esta semana los invitamos a los programas, Feria del Libro, actividades que nos hacen pensar y reflexionar para solucionar justo estos problemas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lourdes Giusti, quien es decana del Colegio de Arquitectos. Nos vamos a una pausa, amigos, pero no se muevan, hay muchísimo más en nuestra edición.